buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. El pasado 28 de abril, la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición extraordinaria número 21, publicaba un conjunto de normativas cuyo propósito fundamental es el de otorgar más independencia y autonomía a la empresa estatal socialista. Sobre estas importantes normativas que ha aprobado nuestro gobierno y sus ministerios, cómo eso impacta en el desarrollo, en las perspectivas de la empresa estatal socialista y cuáles son los objetivos que con ello se persiguen, cómo se instrumentará todo este proceso. Estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera Grisel Tristar Besú, jefa de área de la Comisión de Implementación de los Lineamientos aprobados en el 6º Congreso del Partido, el compañero Alejandro Miguel Gil Fernández, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, la compañera Mara Ramos Lemus, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, y la compañera María Molina Gutiérrez, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con ello estaremos teniendo detalles importantes para la comprensión de estas medidas en nuestra opinión estratégicas que ha adoptado nuestro gobierno para reforzar y ampliar el papel de la empresa estatal socialista. Los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda. La empresa estatal socialista, componente esencial de la economía cubana. Nuevas medidas se han tomado por nuestro gobierno para ampliar el alcance del trabajo de las empresas, de las decisiones que pueden tomar nuestros empresarios. ¿Qué es lo que se persigue con estas medidas? ¿Qué empresa estatal socialista queremos y qué pasos se están dando en este sentido? Sobre eso quisiera comenzar conversando esta noche en nuestra mesa redonda con la compañera Mara Ramos, viceministra del Ministerio de Economía y Planificación. Mara, ¿cuáles son las esencias de estos pasos, de estas políticas que se han ido adoptando? ¿Qué significan para la empresa estatal socialista? Bueno, yo creo, buenas tardes, antes de comenzar ya a llegar a la esencia y a las normativas y las medidas que van a ir a fortalecer la empresa estatal socialista, debemos concentrarnos desde un inicio en los lineamientos de la política económica y social del partido, donde establecen el lineamiento número 2, que el modelo de gestión reconoce y promueve además de la empresa estatal socialista, que es la forma principal de la economía nacional. O sea, que en ese alineamiento le identifica el papel importante que juega esta empresa estatal en el desarrollo de la economía social, sobre todo sobre la base del nuevo modelo económico que se está trabajando y que se va a implementar. No deja de reconocer la interacción dentro de este alineamiento número 2 de la política social y económica del partido, la interrelación que va a tener esta empresa estatal con las otras modalidades y las otras nuevas formas de gestión que se están dando. Todas unidas en su conjunto, Brandy, nos van a llevar a que vamos a lograr elevar la eficiencia en este sistema empresarial. De ahí que nuestro general de ejército en el pasado 22 de febrero ratifica lo que habíamos visto en el lineamiento número 2 cuando surgió, o sea, cuando el Congreso del partido, en el pasado día, en el 20 Congreso, en la clausura del 20 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, donde enuncia o se ratifica lo que plantea este lineamiento número 2. Y cito: nunca debemos olvidar que el sistema económico que prevalecerá en la Cuba socialista, independiente y soberana, continuará basándose en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, y que la empresa estatal es y será la forma principal de la economía nacional, de cuyos resultados dependerá la construcción de nuestro socialismo próspero y sostenible. Teniendo estos elementos, el Consejo de Ministros, a partir del trabajo que se estaba realizando desde el pasado año, en el proceso de elaboración y definición de las directivas generales que iban a apoyar la elaboración del Plan 2014 y del presupuesto, estableció un conjunto de medidas dentro de estas directivas que iban a estar encaminadas a flexibilizar y
darle autonomía a la empresa estatal. Es decir, incluso antes de estar estas normativas, ya desde el plan del 2014 se le estaban dando facultades a estas empresas. Realmente es así. El Consejo de Ministros en el año 2013, desde sus inicios en el proceso de elaboración del plan, visualizó, identificó y aprobó toda una serie de medidas dentro de las directivas generales que apoyaban este proceso. De ahí que de esas directivas se iban a implementar y a materializarse a través de las normas jurídicas que hoy están implementándose de manera gradual y paulatina y que van a estar encaminadas a un común objetivo: fortalecer la empresa estatal. Y de ahí que se interrelaciona el funcionamiento y las normativas que regulan varios de los organismos de la Administración Central del Estado, dígase el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios, el Ministerio del Trabajo y de la Seguridad Social, y en su conjunto emiten todas estas normativas que van a materializar la implementación de las directivas con el fortalecimiento de esta empresa estatal. De ahí que, llegando ya entre las medidas que se aplican, está la flexibilización de los objetos sociales. O sea, nosotros comenzamos desde años anteriores a flexibilizar los objetos sociales. ¿A partir de qué? De que cuando usted analizaba lo que podía hacer una empresa, tenía identificado todas aquellas actividades de producción y de comercialización de sus servicios sobre un detalle que iba desde cada producto que podía vender, el destino que podían tener esos productos, la moneda en que lo tenía que comercializar, identificaba toda una serie de producciones auxiliares que la empresa podía hacer a partir de la utilización de otros recursos que tenía disponibles. Además de eso, se le normaba toda una serie de actividades de apoyo, dígase el tema de los comedores obreros, que se incluían dentro del objeto social. Era muy restrictiva. Era muy restrictiva, o sea que el empresario no podía moverse de lo que está identificado en su objeto social. Un arrendamiento de local, un alquiler de un equipo, no podía hacer nada si no estaba identificado dentro de ese objeto social. ¿Qué pasa con la nueva identificación y la política de los objetos sociales? Que empezó en el segundo semestre de 2013. Que empezó en el segundo semestre de 2013, como bien plantea, que va a identificar únicamente dentro del objeto social la actividad fundamental de la entidad, o sea, de la empresa, ya sea de producción, comercialización o de servicio. Y le da facultad al director de la empresa de poder identificar y aprobar las producciones secundarias que puede hacer ella, las prestaciones de servicios de apoyo o actividades de apoyo que también las puede hacer en beneficio de la propia entidad, que utilizando a partir los recursos que tiene disponibles, que eso coadyuva a incremento de los resultados de la propia entidad. Y más eficiencia. A más eficiencia, más ingresos, más resultados, y posiblemente eso lleve a poder redistribuir mejores beneficios dentro de los propios trabajadores de la entidad. Es decir, que de esa manera se flexibiliza inicialmente la actividad empresarial. O sea, no se limita a actividades prefijadas, sino que se identifica solamente la que es fundamental y la que lo identifica como tal esa empresa, y de ahí en adelante el director de la entidad, el director de la empresa estatal, tiene la facultad de abrir en función de los recursos con que cuente. Por otra parte, dentro del mismo proceso de la elaboración del plan 2014, en el propio 2013, se emitieron las indicaciones metodológicas para la elaboración del plan de la economía. ¿Qué se hizo en este momento? Se reducen los indicadores directivos para el sector empresarial. ¿Qué significa eso? Que la empresa se va a medir por 7 indicadores que van a ser directivos y que la van a identificar. Antes eran muchos más. Antes eran muchos más, o sea, estaban identificados muchos más indicadores obligatoriamente. Ahora tendrá que emitir algunos indicadores complementarios en función de lo que establezca su organización superior o su grupo empresarial, pero directivamente se va a regir por los 7 indicadores estos que están identificados en las indicaciones metodológicas del plan emitido desde el año pasado. Eso ahorra tiempo, elimina papeles, burocracia, y hace más efectivo también el trabajo del empresario, ¿no? Y flexibiliza su sistema de dirección. Habíamos identificado como primera reducción de indicadores que se quedara y que se pusiera en vigor un nuevo indicador, que es el encargo estatal, las ventas totales de la actividad que realiza, las ventas por exportaciones, las utilidades del periodo, el aporte por el rendimiento estatal,
los aportes en CUC y la rotación del capital de trabajo. Como nuevos elementos que se incorporan, porque todos esos indicadores se fueron trabajando durante toda la existencia del sistema empresarial, se incorpora solamente el encargo estatal. ¿Qué significa el encargo estatal? A ver, el encargo estatal es un nuevo indicador que se fija para aquellas producciones, servicios que son interés del Estado y que va a estar encaminado de manera, de esta forma, a flexibilizar en alguna medida que esos productos que van a ser destinados contra un destino específico en la emisión del plan se puedan cambiar el curso de su destino. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que el encargo estatal puede darle un excedente al empresario, un excedente que puede estar ocasionado por eficiencia en la utilización de sus recursos y por inejecuciones. ¿Qué significa eficiencia? Que bueno, que tuvo un ahorro, puede hacer mayor producción y no tiene un destino prefijado, lo puede direccionar hacia otro comercio. Solo el encargo estatal es el que va a estar en el plan, es el que va a estar reflejado en esa solicitud que le hace el Estado a la empresa. O sea, como directivo va a tener, la empresa va a tener el encargo estatal, que este encargo estatal, Brandy, puede ser el total del producto o puede ser una parte del producto. O sea, no quiere decir que del producto que se produzca todo sea encargo estatal. No, es aquel destino que tiene el interés del Estado de que se potencie, se cubra y se garantice por esa empresa en el plano de la economía. Ahora, ¿cómo se flexibiliza el encargo estatal? Bueno, se le fija un nuevo precio, un precio que no se había fijado anteriormente, lo fija el Ministerio de Finanzas y Precios sobre la base de la correlación de la oferta y la demanda y el comportamiento del mercado, que bueno, que se puede profundizar posteriormente. Se identifica como un segundo destino de ese encargo estatal, porque lo hemos intencionado para apoyar el comercio mayorista, porque el comercio mayorista es otra de las nuevas formas que se han ido utilizando para apoyar la gestión empresarial, donde el empresario pueda ir a buscar otros recursos que no tenían hoy identificados y que lo puede encontrar en el comercio mayorista, o puede ser utilizado por cualquier otro cliente, siempre y cuando sea como un insumo de su producción y servicio. Se fija que como periodo de poder declarar inejecutado ese encargo estatal y ese excedente que se fija en el contrato, es decir, que aquí se vuelve a evidenciar otros temas que ya hemos tocado en otras ocasiones, que es la importancia que tiene el contrato en el sector, en la actividad empresarial. ¿Por qué? Porque se fija una fecha, a partir de esa fecha 30 días, y de esa fecha de 30 días no cumplido lo pactado en el contrato, de su recogida, el empresario puede liberar ese producto. Usted contrata una producción de cemento para una obra determinada, si la fecha de vencimiento de ese contrato usted no recogió ese cemento, a los 30 días esa empresa puede destinar ese cemento a la venta o en el mercado mayorista o a otros destinos con otros precios que se podrán explicar más adelante. Que se podrán explicar más adelante. De acuerdo, es exactamente como es. Ahora, siempre aclarar que la empresa que compra ese encargo estatal lo tiene que utilizar como insumo, no como una comercialización, porque entonces estaríamos apoyando destino del encargo estatal para comercializar, excepto en el caso de las empresas comercializadoras mayoristas, y no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que se insuma dentro del mismo proceso de producción, como un abastecimiento más, como un recurso más que se tenga para potenciar la economía nacional. Otra de las medidas que se aplicaron en función de flexibilizar la empresa estatal es la aprobación del plan de la economía. Anteriormente se aprobaba por los ministros de los organismos de la Administración Central del Estado, en dependencia de la rama que perteneciera a esta empresa. Hoy se pasa la facultad de aprobar los planes al presidente del OSDE o del grupo empresarial, según sea el caso. Se mantiene entonces los consejos de la administración provincial aprobando los planes de las empresas de subordinación local. Es decir, pero en este caso pasa la facultad de aprobación de los planes de la economía del ministro
a los presidentes de OSDE. Que es parte también de esa separación de las funciones estatales con las funciones empresariales. De ahí que eso sea otra de las medidas que va encaminada a flexibilizar y que cada cual juegue el papel que le corresponde. Se separan las funciones empresariales de las funciones estatales. Cada cual juega el rol que le corresponde. Sucedía que el organismo central hacía muchas veces las funciones que le correspondía al empresario, sin contar en muchos casos de lo que eso podría implicar para la empresa. De ahí que se separan, se delimitan las funciones y cada cual hace lo que responde. Papel rector del organismo central y papel empresarial del empresario con sus facultades y todas las obligaciones que tiene. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas y Precios, dentro de sus regulaciones, establece, como ya habíamos dicho anteriormente, la determinación del precio de este excedente estatal como una forma novedosa de fijarse precio. Y crea, o sea, en sus resoluciones y en sus normativas, enuncia un nuevo sistema de relaciones financieras que está encaminada a varios propósitos, comprende varios temas, que está desde la creación de la reserva voluntaria, el uso de las utilidades, las empresas con pérdidas, qué es lo que deben hacer, el financiamiento de las inversiones, así como el financiamiento de las organizaciones superiores de dirección, los tributos, los impuestos, y que esas son formas nuevas que se están implementando en el sector empresarial. También el tema de las inversiones. En el plan de la economía el plan de la economía 2014 hubo una flexibilización en el tema de las inversiones. Se creó, se destinó un marco de un resto de inversiones que se podía ser utilizado, utilizado sin fijar una inversión en específico por el presidente del OSDE, y a su vez lo podía distribuir entre las empresas que se le subordinan. Lo que pasaba anteriormente era que si una inversión hacía falta pero no estaba en el plan, no se podía hacer. No se podía hacer. Ahora se le da esa posibilidad a la Organización Superior de Dirección Empresarial de poder atender algunas inversiones que pueden ser de emergencia, una rotura de un equipo, una solución que se buscó y que se puede facilitar con una pieza que hay que adquirir. Es decir, eso ahora es posible. Eso ahora es posible dentro de ese marco. Es decir, que es hasta el momento, es algo de las cosas que se continúan trabajando, porque realmente todas estas medidas forman parte de un proceso que es paulatino, que va encaminado a ir aplicando poco a poco cada uno de los elementos que se van flexibilizando. Y el tema de las inversiones hoy, que todavía no es un capítulo cerrado, se aplicó recientemente la política de inversiones y está en proceso de aprobación las normas jurídicas que van a implementar esa política, y que a futuro se seguirá trabajando con el tema de las inversiones sobre el sector empresarial. Lo importante es que el empresario reconozca que hoy tiene que trabajar también las inversiones, aun cuando estén limitadas a determinados montos. Tienen que crear las condiciones para tener una cartera de inversiones preparada, con un estudio de factibilidad, con un financiamiento más o menos identificado, un constructor también previsto, y con una cartera de inversiones, y en la medida que pase el tiempo y se apliquen otras flexibilidades, podremos ir incorporando estos elementos al plan de la economía. En paralelo también, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social aplicó su flexibilización en el tema de la distribución de los salarios. O sea, elimina el límite de la distribución de los salarios y va a formar salarios sobre la base de los indicadores que habíamos visto inicialmente, y teniendo en cuenta, lógicamente, el resultado que se obtenga en la empresa. Nosotros no podemos hablar de salarios sin pensar en sus resultados, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También el caso de las empresas que aplican perfeccionamiento empresarial, recientemente hubo un cambio y modificación de las normativas. Y se trabaja además en paralelo en el perfeccionamiento de los organismos y las organizaciones de la Administración Central del Estado. ¿Qué se está haciendo? A partir de la delimitación de funciones estatales y empresariales, darle a cada cual el papel que le corresponde, creándose unas nuevas estructuras de organismos de la Administración Central del Estado, fortaleciendo la estructura de las OSDE, y los sistemas empresariales se están redimensionando, fusionando,
agrupando empresas, fortaleciendo esas empresas a partir de nueva reestructuración que se está haciendo y perfeccionamiento del sistema total de los organismos de las administraciones centrales del Estado. Incluso esto llega hasta algunos territorios y tenemos en experimento Artemisia de Abeque, que abarca también las empresas de subordinación local con su grupo empresarial, es decir, que también esos son elementos que se van a aplicar no solamente en las empresas estatales ya identificadas, sino también las empresas locales que están identificadas en cada territorio, con sus experimentos, sus pruebas que ya se han venido haciendo anteriormente. Por último, en este caso, Brandy, que yo considero que esto es un proceso que prácticamente, como bien estamos enunciando aquí, se comenzó desde el año pasado con sus directivas, las medidas, la aplicación de las normativas y que estas normativas comienzan a partir de ahora a empezar a dar lo que nosotros esperemos que dé la empresa. Claro, estamos hablando de un proceso que hace apenas un mes que realmente que se dieron a conocer las normativas. Que además es muchas de las inquietudes de los propios empresarios, porque se hablaba de las directivas, se hablaba de las medidas, pero no se podía implementar hasta tanto no salieran estas normativas. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ir acompañado además de un proceso de capacitación, no solamente de los dirigentes, sino que también abarque el tema de los trabajadores, porque esto es una medida que se aplica para todo el mundo. Son muchas medidas a la vez, son muchas normativas a la vez. Para poderlas aplicar hay que tener un gran conocimiento de ellas, abarcar todo su contenido y todas sus particularidades, y para poderla utilizar hay que conocerlas. Hay que ver cómo van madurando estas normativas, sacar las experiencias de lo que va teniendo, ir modelando y quizás haya que a futuro ir cambiando algunas de las cosas que hoy quizás estemos implementando. Pero sí lo que también hay que tener en cuenta que esto tiene aparejado un incremento de la responsabilidad de los directivos. No podemos hablar de medidas, de facultades, de flexibilización, si no estamos con ello aparejado el proceso de el reconocimiento de la responsabilidad que asume cada directivo en este momento a partir de todas estas medidas. A partir de ahora, sin duda, los empresarios tendrán muchas mayores facultades, pero también tendrán que actuar con más inteligencia, con más, pudiéramos decir, iniciativa en su propio trabajo, y esto sin duda es una de las nuevas buenas noticias también, que para el sector empresarial y para el reforzamiento de la empresa estatal socialista como componente fundamental de la economía cubana, tienen las medidas que se han venido adoptando desde la aprobación de los lineamientos del Congreso del Partido y ahora reforzadas con estas normativas dadas a conocer el pasado mes de abril. Pero hay muchos elementos más que debemos esclarecer y ampliar en esta información, así que yo les invito a que sigan con nosotros aquí en la Mesa Redonda. Un espacio para lo mejor del pensamiento universal. Porque ele está em búsqueda de um sentido, uma nova consciência, uma alteração de su estado. La razón por la que hemos sobrevivido durante tanto tiempo es que ha habido fuerzas y luchas populares a nivel mundial en contra de las estructuras de poder. El peligro hoy no es solamente la concentración de los medios, que es realmente al orden del día, es que se repita al nivel del conocimiento de los saberes esta misma estructura monopólica. Ideas de avanzada puestas a debate. No se puede ganarle a un pueblo que se junta con su gobierno totalmente, ni a un gobierno que se junta con el pueblo. Izquierda tiene que afiancarse porque la forma en que opera el aparato propagandístico no puede triunfar de manera uniforme. Vamos a necesitar que los gobiernos apoyen este avance en el sentido de la institucionalización de la CELAC para que no quede simplemente como un foro en donde los presidentes se reúnen una vez al año y luego de eso no pasa más nada. Mesa Redonda, año 15. Bueno, y entre las normativas, las nuevas decisiones
puestas en práctica desde el pasado abril para otorgar más facultades a la empresa estatal socialista, estaban 2 resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios que establecían, entre otras cosas, las nuevas relaciones financieras de las empresas y también los precios mayoristas para la venta de las producciones que constituyen excedentes del encargo estatal. Me gustaría desmenuzar esas resoluciones y otros elementos financieros importantes, viceministro Alejandro, ahora en esta mesa redonda. ¿Cómo era que trabajaba antes la empresa estatal socialista en el ámbito financiero? ¿Cómo trabaja ahora en esos aspectos, dígase financiero, tributario, de los precios? ¿Qué podemos explicar sobre estos temas? Sí, muy buenas noches, Randy, y buenas noches a todos los oyentes, radio oyentes, televidentes. Bueno, hay que marcar un antes y un después, pero hay que también, ya desde hace unos años, nosotros hemos venido aplicando un grupo de medidas, vamos a decir en los últimos 2 o 3 años, un grupo de medidas para apoyar también la gestión de la empresa estatal. Pongo un ejemplo, desde el año 2013 se ha venido reduciendo de una forma gradual el tipo impositivo para el impuesto que pagan las empresas sobre las fuerzas de trabajo. O sea, todas las empresas tienen un costo de la fuerza de trabajo por los salarios que pagan, pero sobre ese salario hay también un compromiso, una obligación fiscal, ya sean contribuciones o impuestos. Ese tipo impositivo que era del 25% se ha venido reduciendo primero al 20%, después al 15%, que es el que tenemos ahora, y lo vamos a ir reduciendo gradualmente hasta llegar al 5%. O sea, sobre la fuerza de trabajo. Ahí hay un beneficio directo a la empresa porque está enfrentando menos costos para la prestación de sus servicios o sus producciones. En pocos años, casi un 20% de reducción de Exactamente, vamos a transitar del 25 al 5% en un periodo relativamente corto de tiempo. Eso es una medida de apoyo, de reducción de costos a la actividad empresarial, la empresa estatal. Además de eso, se han venido entregando en los últimos años, se han venido capitalizando empresas por el presupuesto del Estado, o sea, se han venido entregando recursos en la medida de las posibilidades del país, ¿no? Para que determinadas actividades empresariales puedan trabajar en un ambiente financiero de mayor transparencia, o sea, con más recursos que le permitan cerrar ciclos productivos y trabajar con mayor eficiencia. Pero realmente los cambios que se implementan a partir del 2014 tienen una mayor profundidad, o sea, tocan con un mayor calado la actividad empresarial y nosotros aquí nos vamos a referir a algunos que vamos a decir que son los más importantes, no todos, pero sí los más importantes, como señalabas en el sistema de relaciones financieras. Vamos a decir en primera instancia que las empresas están diseñadas para producir bienes y servicios de manera eficiente y desde el punto de vista económico, financiero, las empresas tienen ingresos por sus ventas y tienen gastos, tienen que incurrir en gastos para poder respaldar esas producciones. Y lógicamente una actividad empresarial debe tener un resultado positivo, o sea, sus ingresos deben ser superiores a sus gastos, de manera natural, ¿no? Ese es el concepto de cómo debe funcionar una empresa. Y ese resultado positivo es la ganancia, o vamos a decir que es la utilidad, puede ser de entenderse en ese contexto. La empresa estatal, de esa ganancia, venía pagando o paga un impuesto al presupuesto del Estado, que es normal, o sea, un tipo impositivo sobre la utilidad, sobre la ganancia. Después de cumplido ese compromiso tributario, el dinero que queda, vamos a decir, se convenia, esa ganancia que nosotros le llamamos utilidad después de impuestos, ¿no? Después del pago de los tributos, de esa utilidad se convenia su aporte al Estado. Hasta ahora las empresas venían aportando hasta un 70% de esa ganancia después de tributo al presupuesto del Estado, y ellas estaban autorizadas a retener hasta un 30% para su propio desarrollo, para su creación de sus reservas, etc. Se ha dado un paso aquí importante. A partir de este año las empresas pueden retener hasta un 50%. O sea que hay una magnitud de recursos que ya no se transfiere por la empresa al presupuesto del Estado, sino que la empresa lo retiene, se queda con esos recursos. Y estamos hablando de la mitad. Estamos prácticamente diciendo que de un peso de ganancia, el Estado recibe 50 centavos y la empresa se queda con 50 centavos. O dicho de otra manera, de 2 pesos de ganancia, 1 peso es de la empresa y 1 peso va al presupuesto del Estado. O sea que es un monto importante, no es que el presupuesto acá esté el 90, en el 80%. Eso pasa por primera vez en este 2014. Hasta ahora estábamos trabajando con una composición 30-70. Ahora estamos trabajando, vamos a comenzar a trabajar en el 2014 con 50-50. Ahora uno dice, bueno, la empresa se queda con el 50% de esa ganancia. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Qué beneficio le reporta a la empresa? A partir de esos recursos la empresa crea reservas. Crea reservas para capacitación,
crea reservas para desarrollo, para su propio capital de trabajo, para otros destinos, y a su vez crea reservas para la estimulación por la eficiencia económica de los trabajadores. Aquí hay un concepto que es esencial. La empresa estatal socialista, los trabajadores de la empresa estatal socialista van a participar de la distribución de las utilidades. Es un elemento importante, nuevo y que le da también una mayor participación a los trabajadores en la dirección de la empresa, ¿no? Exactamente, porque no estamos hablando solamente de la empresa, que la empresa se queda con esos recursos para que la empresa pueda seguirse desarrollando. Correcto, y la empresa puede va a crear reserva a partir de esos recursos y es muy importante para el desarrollo de la empresa. Va a tener más capital de trabajo, va a poder financiar programas de investigación, de desarrollo, va a poder capacitar a los trabajadores y ya tiene para ello una fuente segura de financiamiento. ¿Cuál es la reserva? No la tiene que volver a crear. O sea, usted puede mandar el año que viene trabajadores a capacitarse y ¿cómo lo financia? Con la reserva que creó el año anterior. No tiene que generar una riqueza en ese periodo para poder cubrir ese pago, sino que la propia reserva le da esas posibilidades para investigaciones, para desarrollo, para capacitación. Pero además de eso, un destino, una reserva que se constituye con ese 50% es para distribuir utilidades por la eficiencia económica. Por eso reafirmamos que eso hace que los trabajadores participen en el proceso de distribución de utilidades. O sea, no es solo que la utilidad va al presupuesto del Estado y que una parte se quede en la empresa, es que también de la parte que se quede en la empresa, una parte de ella se puede distribuir a los trabajadores bajo determinados principios, porque aquí también ese estímulo va a las empresas que logren producir esa ganancia con eficiencia y además con determinados parámetros de control. O sea, una empresa en primera instancia que tiene que cumplir sus indicadores directivos. Los que explicaba la viceministra Mara, que se han venido reduciendo, pero que son esenciales. El encargo estatal. Que el encargo estatal y otros indicadores de carácter directivo. Si la empresa exporta, tiene que cumplir su plan de exportaciones. Si la empresa tiene un nivel de venta también, que si lo tuyo importaciones y es un encargo estatal, tiene que cumplirlo. O sea, la empresa tiene que cumplir su misión de manera eficiente. Y tiene posibilidad, a partir de cumplir con determinados indicadores, y si genera esa utilidad, tiene posibilidad de distribuirla. ¿Cuáles son los topes? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, se pueden distribuir hasta el monto de 3 salarios mensuales. No estamos hablando que son, o sea, no estamos hablando ni siquiera que es un mes. Se pueden distribuir hasta el monto, hasta el límite de 3 salarios mensuales a partir de la utilidad. Se puede distribuir la utilidad con un tope, y es que no se deteriore la correlación entre el ingreso medio y la productividad. Porque en este proceso hay que garantizar que se distribuya una utilidad que está creada. Claro. O sea, sobre una riqueza creada. O sea, la empresa tiene que crear la utilidad, tiene que incrementar la productividad de forma tal que le permita pagar a los trabajadores con ese tope. Porque de lo contrario estaríamos también inyectando dinero en circulación que no tiene un respaldo productivo. Y eso genera otros fenómenos muy negativos en la economía. O sea que en realidad existen condiciones muy favorables para aquellas empresas que puedan operar con determinado nivel de eficiencia, que estén en condiciones de dar cumplimiento a su encargo estatal, que trabajen además con control interno y con contabilidad, porque son elementos también que hay que tomar en consideración a la hora de establecer esta reserva y darle su utilización, y que puedan en definitiva, además del salario y todos los elementos que se van a explicar o se han mencionado, puedan además participar de esa distribución de las utilidades. Mientras más eficiente usted sea, más utilidades genere, pues podrá tener una mayor posibilidad de repartir utilidades. Exactamente, y eso es esencial, porque eso además cumple un principio, que es que lo que para la empresa es bueno, es también bueno para los trabajadores. Y si es bueno para los trabajadores, y es bueno para la empresa, y es bueno para el país, es bueno para todos. Entonces hay que buscar la manera de que se vayan implementando ese tipo de acciones y que el trabajador de verdad participe de esa distribución y se sienta dueño de esas producciones y de los ingresos y en definitiva de los resultados que la empresa va obteniendo. Es una medida trascendental. Esta medida se ha venido aplicando en los últimos años a empresas que están participando del sistema de perfeccionamiento empresarial. Ahora, a partir del 2014, se va a ampliar, o sea, tiene algunas flexibilizaciones adicionales, por ejemplo, los niveles de aprobación también se flexibilizan, ¿no? Esta distribución de utilidades no la aprueba un ministro. Nosotros establecemos las reglas, pero eso llega hasta el nivel de los grupos empresariales, o sea, al propio nivel de las empresas. O sea, ellos participan de manera directa en todo ese proceso, pero tienen que cumplir determinados parámetros. Eso es importante que se reflexione sobre eso y se conozca esa oportunidad que se brinda en la nueva legislación y que se pueda aprovechar esa oportunidad en la propia gestión empresarial. Está también
un elemento que está vinculado con la depreciación. Las empresas estatales venían año tras año aportando al presupuesto del Estado la depreciación. La depreciación tiene una característica, la depreciación es un gasto que no tiene desembolso líquido. O sea, si usted puede comprar materias primas y para comprar materias primas le hace falta dinero, tiene que pagar la materia prima. Y después la recupera en el proceso de venta, ¿no? Lo lleva al precio y lo recupera en la comercialización. Ese costo lo recupera en los productos que vende. La depreciación es un gasto que no lleva un desembolso líquido, la depreciación es una transferencia de valor al desgaste de una determinada maquinaria que usted la va recuperando poco a poco, en la misma medida que esa maquinaria va produciendo bienes, la va recuperando en las producciones, pero no paga en el año la depreciación, o sea, la transfiere al precio, la cobra y no la paga. Tiene esa característica. Y por lo tanto, retener la depreciación o no aportar la depreciación es una fuente inmediata de liquidez para la empresa. O sea, la empresa tiene esos recursos y forman parte de sus recursos con los cuales va operando, ¿verdad? Era el dinero que antes entregaba al presupuesto y ahora se va a quedar la empresa. Exactamente, y ahora la empresa se queda con él. Es una fuente de reposición de activos, ¿no? La empresa cuando va a hacer inversiones utiliza la depreciación para ese fin, pero la empresa lo va a utilizar en su propio ciclo productivo como parte de su capital de trabajo. Eso es importante porque son medidas que van tendientes a fortalecer la actividad empresarial con apoyo financiero. O sea, le da más holgura a la empresa. Le da más holgura a la empresa y puede funcionar de una manera más estable. Bueno, ya la viceministra Mara explicaba los precios del encargo estatal. Otra medida importante. ¿Cómo va a ser? El mismo ejemplo del cemento que pusiste en la explicación, que además ha pasado. No es, puede ser un ejemplo teórico, pero tiene... Es real. Han pasado cosas similares, ¿no? Iguales o similares. Bueno, lo que sucede en este caso es, una vez que la empresa cumple su encargo estatal, producciones que pueda generar por encima de ese plan, a partir de su eficiencia, o inejecuciones, o sea, producciones que hizo con ese destino y no se recogieron en el tiempo establecido, que por lo demás, si no las comercializa, lo que van es ocupar un almacén y a lo mejor hasta frena a la propia producción de la empresa, claro, porque no puede seguir produciendo, no tiene donde poner los productos que produce y genera muchos conflictos. Pues ya la empresa los podrá vender a un precio que nosotros hemos establecido metodológicamente, que es un precio correlacionado entre la oferta y la demanda. O sea, es un precio que no está formado por lo que le decimos el tradicional método de formación de precios que estamos utilizando en la economía, que está más vinculado a poner sobre el gasto una normativa determinada de utilidad, sino que aquí la empresa puede ganar más, o sea, puede tener un precio que le resulte más rentable. Y eso le permita, si ella logra producir con eficiencia, cumplir su encargo estatal y además producir más productos que pueda comercializar, como ya explicó la viceministra, en los mercados a un precio diferenciado, le genera más ingresos. Ingreso que después va a la utilidad que después puede participar los trabajadores, o utilidad que puede ser también fuente de reservas. De inversión para la empresa. De inversión para la empresa. O sea, ya aquí vamos por 3 medidas que tienen un impacto fuerte. Primero, como ya explicábamos, una reducción del 20% de lo que la empresa aporta al Estado, que le genera liquidez, le permite crear reservas y va en ese sentido de fortalecer la gestión de la empresa estatal. Segundo, retiene la depreciación, le genera una liquidez inmediata y le da posibilidades después de reposición de inversiones con otras políticas que también se construyen, ¿no?, alrededor de eso. Y tercero, todas aquellas producciones que eficientemente pueda generar y que excedan el encargo estatal, pues puede estar en condiciones de venderla a un precio superior que le garantice también una vía de capitalización. Y además paga menos por el impuesto a la fuerza laboral. Y además que eso no es una medida que se implementa este año, viene ya desde hace 2 años, pero se está reduciendo el tipo impositivo un 5%. O sea, venía del 20 al 15, el próximo año 2015 va a ser el 2,5 y vamos a llegar al 5%. Ahora, hay otro elemento importante, entre muchos, ¿no?, pero bueno, que pudiéramos destacar, que es la constitución de un fondo de compensación a nivel de los grupos empresariales. ¿Para qué ese fondo de compensación? Tenemos que entender lo siguiente, una empresa tiene un ciclo, la empresa requiere obligatoriamente de un reaprovisionamiento. La empresa compra materias primas, produce, vende, cobra y vuelve a comprar. Y vuelve a producir y vuelve a vender. Ese es su ciclo. Y ese ciclo requiere de un capital de trabajo que permita que ella, en lo que ella compra, produce y vende y cobra, ella tiene que reaprovisionarse nuevamente. O sea, tiene que cerrar ese ciclo para que pueda producir con determinado nivel de eficiencia. En ocasiones ahí se producen baches,
porque en determinados escenarios se pueden dar déficits temporales de capital de trabajo. Por disímiles razones. El sentido del fondo de compensación es precisamente que las empresas puedan crear determinadas reservas, esas reservas se aportan a los grupos empresariales manejan entonces esos recursos como una tesorería, o sea, van dándole dinero a las empresas que van requiriendo determinada liquidez para mantener su ciclo de reaprovisionamiento, y con el dinero que cogen aquí, lo van dando aquí, con el que cogen aquí, lo van dando aquí, y dentro del propio grupo van manteniendo una gestión de tesorería a partir de tener una estabilidad o garantizar una estabilidad en la liquidez de las empresas. En un mismo grupo empresarial puede hacer que una empresa tenga un ciclo productivo mucho más rápido, que genera dinero más rápido, y otro sea un poco más lento. Sí, correcto, no todas las empresas son iguales. Es para cubrir déficits temporales de caja, no es crónico. O sea, la empresa que tiene una mala gestión, que no cobra, que no rotan sus inventarios, esa no lo vamos a resolver con el fondo de compensación. Eso lleva otro tipo de medidas. Esa no la resolvemos. No es para sacar una empresa que está mal gestionada, sacarla de una crisis. No. Es para apoyar a las empresas que trabajan eficientemente y puedan en determinado momento tener un déficit de liquidez, y el grupo empresarial le presta, vamos a decir así, ese dinero, pero él le presta sin intereses. O sea, aquí no hay una gestión financiera donde media un interés. O sea, le presta el dinero, ella resuelve, lo vuelve a entregar, le vuelve a prestar. Y un elemento importante, las reservas que se constituyen, incluyendo esta, concluido el año, si no se utilizaron todas, si están disponibles, no se aportan. Es un elemento muy importante, porque en ocasiones usted constituye reservas para un determinado fin, concluido el otro año, o sea, usted reservó dinero este año para financiar, por ejemplo, un proyecto de investigación y desarrollo el año que viene. Pero el proyecto no se dio o no utilizó esos recursos, no está obligado a aportarlo, no lo aporta. Se queda con ellos y sigue incrementando su reserva. O sea, que aquí estamos en presencia de un grupo de medidas que además de flexibilizar y de darle más autonomía, pero aquí estamos hablando desde la óptica financiera, de un grupo de medidas que pone a la empresa estatal cubana en una mucha mejor posición para cumplir con todos los encargos y con todas las prestaciones que tiene que hacer el beneficio desde el punto de vista productivo y social al país. Y yo ratifico, porque es muy importante, que además de eso no es solo la empresa, sino que también va dirigido al beneficio directo de los trabajadores. O sea, que hay una combinación en la cual tenemos que lograr esa conceptualización. Los trabajadores se sienten estimulados porque realmente ellos participan de la distribución de utilidades, eso genera beneficios a la empresa y, por supuesto, eso genera beneficios al país. Hay flexibilización también con el tema de los inventarios, es decir, los inventarios ociosos que quedan en las empresas, con eso hay también posibilidades de flexibilización. Eso se viene ya también trabajando, o sea, era una de las restricciones también de los objetos sociales, veníamos por ese camino, ¿no? Se viene trabajando en el sentido que las empresas puedan vender los inventarios que no tengan un uso, o sea, que estén ociosos y que tienen demanda en otro sector. Y hay determinadas bonificaciones también para estimular que las empresas puedan hacer ese tipo de análisis, ¿no? O sea, que cuáles son los inventarios que yo tengo, cuál es mi ciclo de rotación, si tengo determinados inventarios que no tienen un uso, y si hay un demandante, o sea, una posibilidad de utilizar esos inventarios en la economía, pues por supuesto, nosotros tenemos que estimular que eso se haga, ¿no? Son medidas también adicionales. También una nueva medida que medidas adicionales que logran flexibilizar. Ahora, todo esto que ha dicho usted, Alejandro, significa beneficio para la empresa, pero en muchos casos son menos aportes que hace la empresa al presupuesto del país. Y sabemos que el presupuesto del país tiene en alto grado pues dependencia de esos aportes de las empresas. Por lo tanto, ¿podrá significar esto, tendrá un impacto directo en el presupuesto, disminuirá el presupuesto de que dispone el Estado cubano, o cómo ustedes valoran lo que va a pasar en esa relación empresas-presupuesto? Es exactamente así como dices. Si usted deja más recursos del lado de la empresa, pues son recursos que no están del lado del presupuesto. Ahora, ahí hay que señalar algunos aspectos importantes. El presupuesto, vamos a decir que si capta todos los recursos de la actividad empresarial y después tiene que apoyar a las empresas que tienen déficit de capital de trabajo, también ahí con estas medidas se nos genera una recomposición, en el sentido de que el presupuesto deja de captar recursos, pero también deja de entregar recursos. Nosotros lo que estamos buscando con esto también es que haya una mayor eficiencia, no es recurso por recurso. O
te deja de captar esos recursos y también, bueno, esa empresa que le da la oportunidad o la posibilidad de que pueda funcionar con una mayor eficiencia, se supone que no le demande capital de trabajo en los niveles que se entregan hoy. Porque hoy hay determinados niveles de que el presupuesto tiene que entregar a la actividad empresarial para que pueda funcionar, y entonces por lo tanto lo que usted por un lado deja de recibir, por otro lado lo deja de entregar. Eso de todas maneras en un periodo corto de tiempo, vamos a decir en un año, visto el presupuesto en un año hay un impacto, pero también hay que verlo con una visión más estratégica. O sea, no se puede hablar del 1 de enero al 31 de diciembre, eso es un año fiscal. Puede que en un año fiscal los recursos que usted deja de recibir por estas medidas superen los recursos que usted antes entregaba, y que por lo tanto usted tenga un déficit de ingresos y tenga que tomar algunas otras medidas que estamos tomando para reducir determinados niveles de gasto, etcétera. Eso no va a ser, el presupuesto en estos momentos resiste ese tipo de medidas sin tener que tomar algunas otras medidas de choque, ¿no? Desde el punto de vista de reducción drástica de determinados gastos, etcétera. Lo resiste. Pero lo importante no es visto en el año, lo importante es que en el mediano plazo eso debe dar un resultado positivo también para el presupuesto. Pues en la medida también que la empresa produzca más, tenga más eficiencia, habrá más ingresos y por lo tanto también tendrá que pagar más tributos. Claro, o sea, el sentido está, el presupuesto tiene dos partes. Hay veces que nosotros pensamos nada más que en el gasto. El presupuesto tiene dos partes. El presupuesto financia el gasto público, el gasto de la salud, la educación, el deporte, pero se nutre de los ingresos del sector empresarial. Entonces se necesita un sector empresarial eficiente, productivo, un sector empresarial que aporte recursos al presupuesto para poder mantener los niveles de gasto que tenemos hoy e incluso incrementar algunos, ¿no? En el gasto social, el gasto público, etcétera. O sea que eso viene de la mano. A más ingresos, más posibilidades de gastar. Y por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, lo que se está haciendo ahora no es reducir los niveles de ingresos, es a presupuesto, es hacerlo en el corto plazo, pero es crear condiciones para que esos niveles de ingresos aumenten. Por lo tanto, también al presupuesto del Estado le es beneficioso estas medidas. No lo podemos ver solo como un sacrificio fiscal. O sea, el presupuesto está dejando de recibir recursos para apoyar a la empresa, no. El presupuesto está dejando en lo inmediato de recibir recursos para apoyar a la empresa, para que las empresas aporten más al presupuesto. Lo que no lo puedes ver en un mes. Claro. Entonces, es una decisión estratégica. Una visión estratégica de más. Ahora, eso va a requerir también, en mi opinión, Alejandro, no sé cómo lo han visto ustedes, una mayor interacción ahora del Ministerio de Finanzas y Precios con las empresas directamente, ya no solo con el resto de sus ministerios homólogos. Así es, así es. Eso también marca un antes y un después. O sea, antes el Ministerio de Finanzas y Precios, en su relación con el sistema empresarial, estaba más vinculado con los propios organismos. O sea, la interacción era más con los organismos y no con las empresas. De hecho, el Ministerio notificaba el presupuesto a los organismos, y los organismos eran los que desagregaban los presupuestos a las empresas. Ahora ya con un grupo de organizaciones superiores de dirección que han pasado por el proceso de perfeccionamiento, la relación del presupuesto del Estado es directa con el sistema empresarial, no transita por los organismos. Y hemos hecho una reestructuración del funcionamiento del organismo, del Ministerio de Finanzas y Precios, creando direcciones institucionales que se encargan de interactuar de manera directa con el sistema empresarial. De hecho, los sistemas empresariales son titulares de presupuesto, o sea, ya no se le notifica el presupuesto al organismo al cual pertenece o atiende ese sistema empresarial. A ese organismo se le notifica su presupuesto, como actividad presupuestada, con los indicadores que lleva. Pero la relación con el sistema empresarial es directa, y eso es muy importante también para nosotros. También ahí, en esa relación directa, además de que vamos conociendo más el funcionamiento del sector empresarial, vamos estableciendo determinados vínculos, indicadores, vamos controlando también la actividad y se va generando una especie de relación financiera que permite la implementación de todas estas medidas. O sea, es muy importante nosotros relacionarnos ya, como lo estamos haciendo, ¿no?, de manera directa con el sistema empresarial y poder razonar todos estos temas, porque además es fuente de retroalimentación para seguir diseñando e implementando medidas, porque lo que estamos haciendo no es no es lo único, sino es lo que hasta este momento, en la actualización del modelo económico, se ha venido implementando, que son medidas de calado, medidas profundas, no son cosméticas, son profundas, pero que en realidad es un tema que se sigue desarrollando, ¿no?, en lo adelante, y en ese sentido el Ministerio de Finanzas y Precios ya ha adoptado una nueva estructura, con la cual estamos trabajando desde el pasado año, que se crearon direcciones institucionales cuya función es de manera directa establecer relaciones con los grupos empresariales.
Gracias, Alejandro, por esta explicación. Bueno, y aunque estas medidas son de reciente puesta en práctica por nuestro gobierno, hay antecedentes importantes, como se ha dicho acá, que son las empresas que están en perfeccionamiento empresarial y que ya tenían un grupo de pasos dados en este sentido. Yo les propongo ver un material, un reportaje que tenemos desde una de estas entidades y que nos pueden dar una valoración del impacto que medidas como estas que se han tomado por nuestro gobierno pueden tener en el sistema empresarial cubano. El pasado abril se aprobaron nuevas normas que dotan de mayor autonomía a las empresas. La resolución 17 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social referente a los sistemas de pago ha generado expectativas entre los trabajadores. Así lo confirma Marlene Rodríguez Hernández, directora de la empresa Sucher Regalo. La resolución para la aplicación del pago por resultado a partir de la formación de fondos por las utilidades se acaba de aprobar. En breve comenzaremos a aplicarla y va a ser muy beneficioso para la gestión empresarial también. Indudablemente esto era muy necesario para incentivar la productividad, para incentivar la eficiencia productiva, y esto de cualquier manera va a redundar en calidad, en mejores costos productivos que a la larga dan un mejor producto y mejores precios en el mercado minorista. Las nuevas normas permiten que la empresa disponga de una mayor parte de sus utilidades. Anteriormente la empresa estatal, al finalizar el periodo fiscal que se está trabajando, aportaba el 70% del rendimiento que había obtenido, lo aportaba al presupuesto del Estado, o sea, al fisco. A partir de ahora, con los nuevos lineamientos, se prevé aportar el 50% para el Estado y el 50% para la empresa. Con este aumento de este impuesto, de este aporte, bueno, la empresa podrá formar fondos de los cuales podrá disponer para las inversiones, para reparaciones que no constituyan inversiones y a su vez mejorar la parte de la estimulación de los trabajadores, lo cual conlleva al aumento de los salarios. Sucher Regalo generó más de $1 millón en ingresos a partir de la readecuación de su inventario de artículos ociosos y de lento movimiento. Se trata de un conjunto de normas que en su totalidad apuntan a colocar a la empresa estatal socialista en el centro del desarrollo económico nacional. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, otra de las importantes regulaciones o resoluciones que salieron a la luz el pasado mes de abril y que tienen una incidencia directa en estas transformaciones de la empresa estatal socialista es la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que tiene que ver con la vinculación del salario a los resultados. Un elemento importantísimo, una definición que tiene mucho que ver con nuestro sistema social socialista. ¿Cómo se ha concebido, viceministra María, esa implementación de la vinculación del salario a los resultados? ¿Cómo esta resolución se pone en práctica y qué elementos se puede explicar a nuestro pueblo? Buenas noches, Randy. En primer lugar, nosotros quisiéramos iniciar señalando que existe conciencia y se ha reconocido en el proceso de actualización del modelo económico y social que el actual sistema salarial no garantiza que el trabajador reciba, según su aporte a la sociedad, que el salario no satisface todas las necesidades de este y su familia y que esto genera desmotivación por el trabajo. Por otra parte, se han evaluado los efectos negativos que pudieran o que se producirían, de hecho se producirían, de disponer un aumento generalizado de los salarios en el sector estatal, de no estar debidamente respaldado por un incremento suficiente de la oferta de bienes y servicios. La idea central que ha estado acompañando, que nos ha estado acompañando durante el desarrollo de esta mesa, ha estado ratificando el papel de la empresa estatal como forma principal de la economía y, por tanto, la alta responsabilidad que en esta recae en que se puedan crear las condiciones o se creen las condiciones con el fin de incrementar los ingresos por el trabajo.
Alejandro se refería en su intervención a un elemento que está contenido en estos ingresos, que es la distribución por la eficiencia económica, a partir de la distribución de una parte de las utilidades y los niveles que ésta pueda alcanzar, y nosotros vamos a más bien precisar el enfoque de estas medidas o los cambios fundamentales de estas medidas en el salario. Sí, es un tema que me parece muy importante porque incluso en estos días, en los propios debates que hemos tenido en Cuba Debates sobre diversos temas salariales, algunos trabajadores de las empresas del sector estatal preguntan, bueno, ¿a nosotros cuándo se nos va a incrementar el salario? Porque han visto el incremento del salario de los médicos, de algunos otros, los ingresos que se están dando los deportistas. En el caso de los trabajadores del sector estatal, de la empresa estatal socialista, ¿cómo es ese proceso de incremento del salario? En el sistema empresarial, a diferencia del sector presupuestado, en que se integra el sector de la salud, que recientemente se le hizo el incremento, y donde el salario depende de los recursos financieros que se pongan por el presupuesto. En el sistema empresarial el salario se determina a partir de su vinculación a los resultados por el trabajo. Y precisamente estas medidas están dirigidas a perfeccionar estos mecanismos, a perfeccionar los mecanismos que hoy o que antes estaban establecidos para realizar esta vinculación. Y entre los cambios fundamentales nosotros quisiéramos destacar, en primer lugar, la modificación de las facultades para la aprobación de estos sistemas. Antes era una facultad de los ministros, de los presidentes de los consejos de administración, de los jefes de entidades nacionales y de los directores de empresas en perfeccionamiento, que eran los únicos que a ese nivel tenían esta facultad, a aprobar sus propios sistemas bajo sus propias bases, bajo su propio diseño. La regulación que se está poniendo en vigor descentraliza esta facultad. Descentraliza esta facultad a nivel de la organización empresarial e incluso la empresa, más allá de la empresa que está en perfeccionamiento. Organización empresarial, entiéndase grupo, unión, organización superior de dirección empresarial de estas nuevas que se han estado constituyendo a partir de la reestructuración del sistema empresarial que se están llevando a cabo. Esta es una medida necesaria no solo para acercar a la base este aspecto tan importante como decidir o determinar o ponernos de acuerdo o acordar cómo vamos a distribuir el salario a partir de ese resultado en correspondencia con el aporte individual de cada trabajador y de cada colectivo, está asociado también a este proceso que se ha mencionado también por los compañeros de la separación de las funciones estatales y empresariales. Por tanto, era una necesidad que esta facultad tuviera este nivel de descentralización. En segundo lugar, la medida está dirigida también a eliminar las restricciones administrativas relacionadas con los límites, la formación y la distribución del salario. Anteriormente existían límites al salario que se iba a distribuir por resultado, límites que estaban asociados en unos casos al cumplimiento del plan estrictamente, en otros casos para los trabajadores que no laboraban directamente en el proceso de producción y servicio, se establecían límites hasta el 30% del salario. Incluso en algunos casos trabajadores directos a la producción, vinculados directamente a esta, cuando los sobrecumplimientos alcanzaban determinados niveles, existían regulaciones también que obligaban a hacer una revisión de las normas que se estaban utilizando, de cómo se estaba implementando ese sistema. ¿No era totalmente estimulante? No era totalmente estimulante, verdaderamente el trabajador, si ya sabía que por determinada razón no iba a cumplir su plan, ya no estaba estimulado a continuar aportando, porque ya mi nivel de ingreso va a tener un límite. Va a tener un límite. Igual con el resto de los trabajadores, esto que te mencionaba, de los que no estaban vinculados directamente a la producción de bienes y servicios, que laboran en las áreas de regulación, control y apoyo, y que son decisivos, tan decisivos para que en una empresa se pueda gestionar
se puedan gestionar sus procesos de manera satisfactoria, también no estaban estimulados porque se establecía el límite de hasta el 30%. Por poner un ejemplo, todas estas medidas que mencionaba Alejandro, que tienen que ver con las relaciones financieras y demás, son medidas que generalmente se gestionan en estas áreas. Y por la intervención de él se puede visualizar la importancia que tienen este trabajo o estas actividades en cualquier empresa. Sin embargo, estaban estas dificultades en cuanto al nivel del salario. En la formación y la distribución del salario también existían restricciones. Los trabajadores no podían estar abarcados en más de una forma de pago de manera simultánea. Estas son algunas de las cuestiones que se han ido también modificando con la implementación de estas medidas. Está el tema de la base de cálculo para el nivel de salario por resultado, que se le preestablecía también una regulación a las empresas. Eso se ha descentralizado también. Las empresas tienen esta facultad, tienen la posibilidad de determinar cuáles van a ser los elementos que van a integrar en esa base de cálculo para formar el fondo que se va a distribuir, y de común acuerdo con la organización sindical definir también los mecanismos de distribución, como decíamos, en correspondencia con el aporte individual y colectivo. Ahora juega un papel importante también entonces esa vinculación entre el empresario y la sección sindical también en ese... Correcto. Este no es un elemento realmente novedoso de la regulación. Existía en los convenios colectivos de trabajo, pero ahora refuerza. Lo que pasa es que con las nuevas facultades que se están dando a las organizaciones empresariales o a la empresa, es necesario fortalecer. Además, estamos hablando ya de salarios sin límite, estamos hablando de otras medidas que sin duda deben conllevar a que también exista una mayor preparación de nuestros dirigentes sindicales y de nuestras organizaciones de base en este sentido. Otro de los aspectos también que nosotros queríamos destacar es que esta vinculación del salario al resultado tiene que garantizar que la empresa cumpla con el principio de sustentabilidad económica, que es un principio que debe regir el funcionamiento del sistema empresarial. Y la empresa tiene que crear los recursos que vaya a distribuir a partir de su resultado, como lo decimos. Es un principio que no se puede violar. Y para esto, como tú decías, con la inteligencia de los dirigentes, de los colectivos, con el análisis exhaustivo, yo diría también, de todas estas medidas, de los beneficios que le puede reportar cada una de ellas a la empresa en aras de que estos resultados sean cada vez superiores. Esto va a posibilitar que la empresa funcione en condiciones favorables. A veces cuando hemos estado abordando el tema del financiamiento, que la empresa tiene que funcionar así, tiene que saldar sus deudas, y el salario de los trabajadores es una de ellas, con los ingresos que reciba. Ha sido una preocupación constante. Bueno, y si esto no lo logramos, si las cosas no salen bien, ¿qué va a pasar? Realmente yo pienso que el mensaje tiene que ser de que todos en la empresa tienen que ponerse en función de que a partir de todo esto que se ha estado señalando, las cosas salgan bien, que el encargo estatal se cumpla, que si hay excedente en ese encargo estatal vamos a tener posibilidades de incrementar nuestros resultados más allá de lo que hemos previsto en el plan, que si el objeto social nos da la posibilidad también de con nuestros recursos ir ampliando estos resultados, los ingresos van a incrementarse también en esa misma medida. Yo creo que tiene que ser el enfoque y el pensamiento de que las cosas tienen que salir bien, pero para ello hay que prepararse y hay que analizar y hay que profundizar en todo eso que se ha estado señalando. Otro elemento que nosotros queríamos destacar también como uno de los objetivos que persiguen estas medidas es que sean un incentivo, que constituyan a los efectos del salario, que constituyan un incentivo para que se desplieguen reservas de productividad
que hoy existen en las empresas, y reservas de productividad que no están asociadas a los recursos, reservas de productividad que están asociadas a problemas organizativos, a la disciplina, al control, a la racionalidad en el uso de recursos e incluso a la creatividad, que era algo que tú mencionabas también inicialmente. Por tanto, nosotros pensamos que si todo esto se hace, si todo esto realmente se implementa de la forma en que está concebido y en aras de que se cumplan los objetivos que percibe, el sistema empresarial va a cumplir el papel que le toca, como decíamos, como factor fundamental de la economía, impulsor de esa economía y creador de la riqueza que permita después y que posibilite que el resto de los trabajadores que trabajan en el sector presupuestado reciban también un incremento de su salario. Y sin duda el hecho de fortalecimiento de la empresa estatal socialista, el que haya más producción, el que haya más resultados, pues va a beneficiar directamente a los trabajadores del sector empresarial con más salario, que no van a tener un límite, sino el límite lo pone la propia producción y además el ingreso que van a recibir después por las utilidades. Y a eso se suma que si se produce más, pues ahora también más dinero para el presupuesto y por lo tanto también más dinero para los trabajadores del sector presupuestado. Y ahí está la gran base, el gran reto que tiene estas nuevas políticas para permitir, sin duda, más facultades, más autonomía en la empresa estatal, pero también lograr más producción, que es el objetivo fundamental de estas medidas. Gracias, viceministro. Cada viernes a las 7 de la noche se pondrá a debate sobre la mesa un tema de interés social. Valores, ilegalidades, indisciplinas. Nuestra actuación como sociedad vista desde la perspectiva de periodistas de diversos medios de comunicación y otros profesionales reconocidos. También estará en el debate la opinión de nuestro pueblo a través del correo electrónico, la llamada telefónica o la cámara en la calle. Cada viernes a las 7 de la noche, un tema sobre la mesa. Acompáñenos. Bueno, Grisel, después de escuchado las intervenciones de los compañeros de los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, visto también los ejemplos que hemos podido apreciar de estas empresas, cómo desde la Comisión de los Lineamientos se valora este paso que se ha dado en función de la mayor autonomía para la empresa estatal socialista cubana. ¿Qué impacto debe tener en la economía cubana estos pasos que se vienen dando? Sí, buenas noches, Randy y demás compañeros. Yo creo que lo que han dicho hasta ahora mis compañeros, más que hablar de un paquete de normas jurídicas que han sido recientemente aprobadas, tenemos que hablar del proceso de aprobación de un grupo de medidas o de un paquete de medidas que a la luz de la implementación de los lineamientos tienen un impacto directo en el desarrollo de la empresa. O sea, no pudiéramos hablar ahora del milagro del 2014. ¿Qué pasó en abril, mayo del 2014? Que hay un grupo de medidas. No, tenemos que hablar de un proceso de implementación paulatina como parte de la aplicación de los lineamientos del Congreso, que han ido creando nuevas condiciones de funcionamiento de la empresa y que han tenido respuesta en estas normas jurídicas y en otras que han sido aprobadas, como ya se ha dicho. Yo creo que aquí hay algunos elementos importantes que nosotros debemos explicar y detallar. Primero, que hay, o sea, poniendo como común denominador el lineamiento número 2, que deja por sentado el papel de la empresa estatal en la construcción de esta sociedad socialista, próspera y sostenible, y tendríamos que decir, bueno, ¿cómo lograr eso si no tenemos una empresa estatal que de verdad sea más eficiente, tenga más desarrollo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo si no podemos entonces aplicar, si no hubiésemos aplicado un grupo de medidas como las que han ido mencionando, como explicó Mara, sobre el tema del objeto social, sobre el tema de los sistemas de indicadores directivos, sobre las nuevas relaciones financieras? ¿Cómo lograr eso si no le damos herramientas a la empresa para que aumente su nivel de eficiencia, para que aumente su nivel de gestión? Entonces, creo que un elemento importante ha sido que esto se ha logrado o se está logrando paulatinamente como parte de la implementación de los lineamientos. Hay un grupo de lineamientos importantes, el lineamiento número 2, pero también está el lineamiento que se refiere al tema de la separación de las funciones estatales de las empresariales, al tema de las nuevas relaciones, de la vinculación del salario a los resultados. Hay un grupo de indicadores que nos conducen a ir logrando la aplicación de estas medidas. O sea, yo creo
que ha sido bajo la conducción de la implementación de los lineamientos. Yo creo que eso es un elemento importante. No ha sido casual, no ha sido fruto de una medida que pensamos hoy y otra mañana, ha sido fruto de la conducción de la implementación paulatina del lineamiento, y yo creo que eso debe dejarnos claro cuando hablamos de las nuevas organizaciones superiores de dirección empresarial. Eso ha sido el resultado del perfeccionamiento, por una parte, del sistema de los organismos de la Administración Central del Estado, del reajuste a que esos organismos cada día vayan teniendo las funciones estatales que les corresponden, y por otra parte, irle traspasando al sistema empresarial las funciones que son puramente empresariales. Por tanto, hay un hilo conductor entre estas medidas y la implementación de los lineamientos. Hasta el momento, como decía Alejandro Gil, que estamos viviendo ahora, hasta lo que ha llegado a este momento. Y yo creo que es un elemento importante. Y el otro elemento, Randy, disculpa, que yo creo que es muy importante, es el grado de interconexión que tienen todas estas medidas. O sea, vistas de manera independiente, no crean condiciones para avanzar en la consolidación de la empresa estatal que demanda el proceso de actualización del modelo económico cubano. Y yo creo que en este sentido hay algunas cosas que nosotros pudiéramos un poquito que apoyar lo que los compañeros anteriormente han dicho. El tema, en varias medidas, ha quedado claro el proceso paulatino de ir separando las funciones estatales y empresariales. Porque cuando nosotros decimos, hay una nueva política de objeto social que define la razón fundamental de esta empresa, está diciendo, y ese objeto social lo aprueba aquí en un organismo de la Administración Central del Estado, el Ministerio de Economía y Planificación. Pero cuando tú dices, y le dejo a la empresa que vaya aprobando aquellas tareas, aquellas actividades que son auxiliares y que ayudan a desarrollar la empresa en correspondencia con su tecnología, con la calificación de la fuerza de trabajo, con las posibilidades económicas y financieras, mira, eso está dando facultad a la empresa. Claro. Refuerza, garantiza los intereses del país, pero le da posibilidades a la empresa también de tener... Y cuando Mara decía ahorita, y tenemos un nuevo sistema de indicadores que se conforman por indicadores directivos, indicadores límites y otros indicadores de uso de la empresa, ahí estamos sentando, bajo este contexto de este objeto social aprobado, hay indicadores que fijan metas a alcanzar y que además definen el nivel de cumplimiento de la empresa con el Estado. En cuanto en 6, 7 indicadores que están concentrados y que definen resultados. Pero cuando se dice, hay una categoría en este sistema de indicadores que se llaman otros, lo decide la empresa, porque mira, no hay dos empresas iguales. Las empresas del turismo usan un grupo de indicadores, las empresas del seguro usan otro, y todo este sistema de indicadores, los que se aprueban centralmente en el contexto del plan, más lo que aprueba la empresa como herramienta para evaluar la gestión de su organización. Pero ¿cómo nosotros hubiésemos podido entonces hablar de potenciar el concepto del encargo estatal, como explicó Mara, sin una política que antecediera de flexibilización de los objetos sociales? Porque como Mara decía, el objeto social está definiendo claramente como indicador directivo la responsabilidad que tiene la empresa del cumplimiento de determinadas producciones y servicios que demandan un compromiso con el Estado. Pero hay empresas que a lo mejor no tienen encargo estatal, o como decía Mara, hay empresas que tienen de ese encargo estatal, de esa producción, una parte de encargo estatal y la otra la decide vender con clientes que tenga, con cuanto cliente pueda negociar. ¿Comercio mayorista o clientes directos? O clientes directos. Más allá de la política de precios, fíjate, es la flexibilidad que va teniendo la empresa de que no toda su producción está estrictamente detallada y definida. Tiene su compromiso de Estado estatal con el encargo estatal, si lo tiene en la magnitud que le corresponde, con los clientes que le corresponden, y tiene la posibilidad que en función de sus capacidades productivas, de las posibilidades de esas actividades secundarias que pudiera hacer, poder fijar otros compromisos con cuanto cliente demande esas producciones. Y eso se llama ir enviando señales de flexibilización hacia el sistema empresarial, y son herramientas que le toca a la empresa y que además es muy difícil tenerlo centralmente, y que obedece también a, como habíamos dicho inicialmente, poder aplicar autonomía hacia el sistema empresarial. Entonces, yo creo que también tiene mucha importancia el grado de relación que tienen estas medidas que se han ido tomando. Mira, hoy tenemos una nueva ley tributaria, después del Congreso del Partido, hay nuevas normas jurídicas para la contratación, que va creando otros conceptos uniformes de funcionamiento de la empresa. Pero ahorita mismo Alejandro estaba hablando del nuevo sistema de relaciones financieras, que es verdad
que establece nuevas relaciones entre la empresa y el presupuesto, pero hacia el interior del sistema empresarial también. Y otro elemento que decíamos que en varias medidas estaba presente, que son los niveles de aprobación. ¿Qué le toca al Estado aprobar para la empresa y qué le toca de la puerta del sistema empresarial hacia adentro? En la reserva a crear proveniente de las utilidades retenidas no hay orden de prelación. ¿Dónde queda la definición del orden de prelación? Cuando se aprueba a nivel empresarial, porque también en eso no hay dos empresas iguales. A lo mejor a mí este año me es muy importante coger una gran parte de esa utilidad después de impuestos y crear reserva para la investigación y desarrollo, y no para la capacitación, y compartirlo con la estimulación a los trabajadores. Son conceptos, son medidas que tienen un ordenamiento jurídico, porque también eso es importante. No hay espacio a la interpretación, hay normas jurídicas que nos están acompañando. Esto nos llama al orden, nos llama al rigor, y en ese sentido, por ejemplo, otro elemento que yo creo que es importante de todas estas medidas, es lo que también Alejandro decía, se va produciendo un desprendimiento desde la dependencia del sistema empresarial con el presupuesto del Estado. Es verdad lo que él decía, pero también es verdad que la empresa ya no tiene por qué virarse, porque tiene sus propias reservas y no tiene por qué estar dependiendo tampoco del presupuesto del Estado. O sea, también las relaciones de dependencia directa que existen entre el presupuesto, el sistema empresarial y el presupuesto del Estado se van modificando, y por ese camino también transita el tema de la vinculación del salario de resultados. O sea, yo ratifico que a mí me parece que no pudiéramos hablar de este paquete de normas. Yo creo que es más conveniente, por lo que han dicho mis propios compañeros, que estamos ante la presencia de un grupo de medidas que tienen respaldo en varias normas jurídicas, que las más recientes son las que hemos aprobado, y que todo está bajo el manto de lo que hemos previsto hasta este momento en la implementación de los lineamientos, y que tienen un impacto directo en el desarrollo de la empresa. Y yo también creo, Randy, que es conveniente en esto tener claridad que son medidas que se van aplicando con gradualidad, que también depende de la preparación del personal, del empresario, que yo creo que es muy importante convocar a estudiar, a leer las normas, a no querer que todo esté escrito y todo esté dicho. En estas políticas se establecen principios de funcionamiento y las normas van reflejando estos principios, pero no es posible que todo esté dicho. Bueno, y si pasa esto, no lo dice la norma, hay que estudiar, hay que actuar con flexibilidad. Esto también nos está conllevando a consolidar el método de participación colectiva, porque en la misma medida que el nivel de las facultades bajen hacia el nivel de empresarial, la responsabilidad, como decía Mar, es mayor. Por tanto, hay que potenciar el concepto de compartir las decisiones en los órganos colegiados de dirección, en los consejos de dirección, en los consejos de contratación, en los consejos de evaluación, que son órganos que son facultades del director de la empresa y el sistema empresarial, constituirlo y crearlo. ¿Para qué? Para que la decisión sea más colectiva, para que el margen de error sea menor. Y entonces, son medidas que se van tomando gradualmente, que se van consolidando. No es que de la noche a la mañana todo eso ya esté resuelto, ni vamos a tener otras empresas, porque además estamos en un contexto de una situación financiera que tiene el país y que no escapamos, y que esto está hecho justamente, como decía Alejandro, para ir revirtiendo la situación económica, para que este sistema empresarial sea más fuerte, sea más eficiente, tenga más herramientas para producir, y que eso se revierta en mejores resultados. Y hay un elemento también que yo creo que es importante. Miren, se van también definiendo conceptos que se van incorporando a la gestión de la empresa. Cuando usted une lo que explicó la viceministra María con lo que explicó el viceministro Alejandro Gil referido al tema de los ingresos, estamos definiendo el concepto de ingresos de los trabajadores, que tiene dos elementos importantes. ¿Cuál? El salario que se forma, que tiene este concepto de vinculación a los resultados, que está empatado ¿con qué? Con el cumplimiento de los indicadores directivos. Y es verdad que no tiene tope administrativo, porque ya no tiene el 30%, porque no es el 20%, porque no es el 80%, porque sí es el 5% por cumplir. Esos topes administrativos no los tiene, pero sí tiene topes económicos y financieros
que están vinculados ¿con qué? Con la otra medida, con los resultados, con el cumplimiento de los indicadores directivos y con el indicador límite de que una parte del valor agregado que se genera en la empresa se puede distribuir en función del salario. Mientras ese valor agregado sea más grande, su participación puede ser mayor. Y en el otro componente, que es el que se forma a partir de la distribución de las utilidades, que como explicó Alejandro Gil, era hasta el año 2013 nada más que podían hacer uso de ellas las empresas en perfeccionamiento, y el 2014 generaliza esta facultad a todo el sistema empresarial, pero no es a tonta ni a loca, es a aquellas empresas que cumplan los indicadores directivos, es a aquellas empresas que tengan control, como explicó el viceministro, y es a aquellas empresas que cumplan la relación ingreso-medio-productividad, y es un concepto de ingreso más integral, que lo forma el salario más lo que se puede distribuir de las utilidades después de impuestos. Entonces, son un grupo de medidas que tienen mucha interrelación y que bajo el amparo de la implementación de los lineamientos van creando mejores condiciones para ir desarrollando a esa empresa estatal de manera tal que sea la empresa que le corresponde a la actualización del modelo económico cubano. Usted hablaba de las empresas en perfeccionamiento empresarial. Ese proceso de perfeccionamiento, ¿cuánto le ha aportado a esto que estamos ahora poniendo en práctica en el país y cómo se va a ir integrando ese proceso de perfeccionamiento a las nuevas medidas económicas que el país está tomando para la empresa estatal socialista? Mira, Randy, el tema del proceso de perfeccionamiento empresarial data del 87, de las finales de la década de los 80, que siempre fue concebido como un sistema de dirección y gestión hacia el interior de la empresa, buscando todas las reservas que pudiera tener la gestión de la empresa a partir de aplicar nuevos métodos de dirección. Y fue en el 5º Congreso del partido donde se decide su generalización hacia el resto de las empresas. Hoy tenemos en el entorno del 40% de las empresas del país que aplican el perfeccionamiento empresarial. De hecho, tenemos un lineamiento, el lineamiento número 15, que dice que el perfeccionamiento se integra a las políticas de la actualización del modelo económico cubano. Y nosotros, muchos de los temas que hoy hemos dicho, que son medidas que ya se han ido aplicando para la empresa, tienen una génesis que es el propio proceso de perfeccionamiento empresarial. Pero no seríamos justos si decimos que es exactamente así. O sea, hay muchas medidas que se traen para acá, pero hay otras medidas que se han actualizado y que se han flexibilizado, que se han modernizado, y yo te diría, y hay otras que han tenido un alcance superior a lo que se previó en el proceso de perfeccionamiento. Por eso es que los lineamientos previeron que el perfeccionamiento se integra a la actualización del modelo económico cubano, a la implementación de los lineamientos. Entonces, en este momento tenemos, como siempre, hemos tenido empresas que aplican el perfeccionamiento y empresas que no aplican el perfeccionamiento. Pero las que aplican el perfeccionamiento tienen que aplicar de manera obligada todas estas nuevas medidas que han superado lo que se previó en la filosofía del perfeccionamiento. Lo que pasa es que también esas son empresas que están en mejores condiciones para hacerlo. Porque hacia esa cultura del perfeccionamiento, del orden hacia el interior de la empresa, de la evaluación permanente del incremento de la eficiencia, del mantener el control, eso no se puede perder. Ese es el reto, a mi criterio, más importante. ¿Cómo se alcanza estadios superiores en la gestión empresarial previsto desde los propios lineamientos del Congreso del partido, sin perder lo alcanzado en el perfeccionamiento en cuanto a rigor, la calidad, la disciplina que impuso hacia el interior de la empresa? Y todo esto de manera paulatina, de manera ordenada, tenemos una situación en este momento, estamos en este momento conviviendo en esta situación de actualización, de dar más facultades, va creando un idioma, un lenguaje común para la gestión de la empresa, y debe tener una salida en el 2016, 2015, 2016, que es una ley de empresa, que aúna conceptualmente lo que debe conformar el sistema empresarial estatal cubano. Entonces ya no tendremos empresas en perfeccionamiento, ni empresas que... Tendremos empresas estatales socialistas cubanas que se rigen por una filosofía única. ¿Y qué las va a diferenciar, Randy? Sus resultados. Lo que sean capaces de aportar a la sociedad, lo que sean capaces de aportar al Estado, lo que